El Señor es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Pero mientras llega el final de todo, Dios ha puesto en cada congregación a un pastor para que dé buen alimento y medicina a su pueblo, y para que lo haga a tiempo cuando se necesita y no fuera de tiempo cuando el remedio ya no cure la enfermedad. Por eso es que a través de los profetas Dios ha reprendido a muchos pastores diciéndoles: ay de aquel pastor que no ha curado las heridas de mi pueblo. Por lo tanto, la palabra pastoral debe ser dada de acuerdo a tres aspectos importantes que llenan las necesidades de los creyentes. El pastor debe enseñar de acuerdo a la revelación de Dios, de tal manera que las personas vayan creciendo en el conocimiento de todo lo que Dios quiere darnos a conocer. Pero el pastor también debe enseñar con principios bíblicos que ayuden a que cada persona, cada día, sea mejor y viva mucho más feliz. Y por último, todo pastor debe atender a lo que le ocurre a los creyentes de manera personal o colectiva. Y hoy en este culto vamos a ver el ejemplo de cómo atender a una necesidad colectiva. Y esa necesidad colectiva que se necesita en Colombia en este momento y en toda Latinoamérica y aún en algunos otros países del mundo es llamar a la calma y a la intersección oportuna ante Dios. Porque el pueblo de Dios debe estar tranquilo, esperando en Dios, y no correr como los demás en el mismo desenfreno de disolución y de violencia y de revueltas y de alborotos en que vive el mundo. Pues en ellos se cumple lo que el profeta Daniel dijo en el capítulo 12: correrán de aquí para allá. Pero Dios nos ha dicho a nosotros que estemos tranquilos y veremos que Jehová es Dios. En los últimos meses se ha producido un aumento enorme de protestas en el mundo. El descontento popular por el elevado incremento del costo de vida, la economía estancada, instituciones débiles e indicadores de corrupción ha motivado a miles de ciudadanos a tomar las calles y manifestarse contra los gobiernos y la élite política. Solo en octubre, Amnistía Internacional ha documentado manifestaciones en Bolivia, Líbano, Chile, España, Irak, Hong Kong, Ecuador, India y Egipto. La forma en que los gobiernos en general han decidido responder a estas protestas ha sido con una dureza tal que en muchos casos ha incurrido en violaciones graves de los derechos humanos. En algunos lugares, como Hong Kong, las protestas se están prolongando mucho tiempo a pesar de la enérgica actuación de la policía, mientras que en otros países las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. ¿A qué se deben estas protestas? En el video anterior se mostraba un ejemplo de todo lo que está aconteciendo en muchísimos países del mundo. Revueltas, manifestaciones, rebelión, y todo eso dice la palabra que ocurre. Uno ya se aguanta, lo vayama tutti bien penoso tu. El video anterior termina con la siguiente pregunta: ¿por qué están ocurriendo todas estas protestas y revueltas en el mundo? La respuesta la tiene el Salmo número 2, la tiene las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 y 25 y también el profeta Ezequiel en su capítulo 14.
Y es que Dios, al cansarse de tanta impiedad, permite que se presenten los levantamientos de las naciones contra las mismas naciones, lo cual es principio de dolores, porque los dolores graves llegarán después cuando vengan los juicios de Dios. Ezequiel en el capítulo 14 y en el verso 7 dice: porque cualquier hombre, cualquier nación que se hubiese apartado de caminar detrás de Dios, esa persona está poniendo tropiezo a su propio corazón, a su propia vida. Y dice que vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a la tierra: contra mí te has rebelado pérfidamente, y yo quebrantaré tu sustento de pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella al hombre y a la bestia. El primer juicio de Dios contra un país, cuando ya ha rechazado una y otra vez el llamado de Dios, el primer juicio es quitar el pan de aquella tierra, de aquella nación, de aquel país. Y las revueltas, las protestas, las rebeliones de los pueblos contra sus propios gobernantes paralizan la economía, paralizan la producción, y como consecuencia empieza la escasez y empieza el hambre. Y nosotros tenemos que aprender a estar en calma, los creyentes, y no correr en el mismo desenfreno de los impíos que se levantan contra toda autoridad. Porque no es que aceptemos la injusticia de los gobernantes, es que no se puede devolver con violencia a la injusticia que nos han sometido los gobernantes. Y tenemos que interceder antes de que empiece el juicio, donde escasee el pan en esta nación. Porque dice el profeta Ezequiel en el verso 14 que cuando ya el juicio de falta de pan llegue sobre un país, aun si estuviesen en medio de aquel país estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Noé, que logró salvar a su familia; Daniel, que logró interceder por su pueblo; y Job, que pudo salvar a sus amigos. Dice que aunque ellos clamaren, tan solamente por su justicia se librarían a sí mismos, pero no salvarían a nadie más. Y cuando la gente se endurece en su corazón y rechaza a Dios, y rechaza la intercesión, y rechaza el llamado al arrepentimiento, entonces dice que viene el segundo juicio. Y en el segundo juicio dice en el verso 15: haré pasar bestias feroces por la tierra, por aquella nación, por aquel país. Y las bestias la asolarán, y quedará aquel país desolado, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. ¿Sabes tú cómo se vuelven los seres humanos en una nación en guerra civil? Se vuelven fieras. Y dice que cuando los hombres se vuelven fieras contra sí mismos, si tú no has intercedido ahora, que todavía es tiempo, y dejas que la nación vaya de mal en peor hasta llegar al momento de guerra civil y de hombres hechos fieras, así estuviesen en aquel país estos tres hombres mencionados antes, Noé, Daniel y Job, tan solamente por sus oraciones se salvarían
ellos. Por eso te digo que es tiempo de tener calma, es tiempo de clamar a Dios. Como dice un coro, ahora es tiempo de clamar a Dios. Porque una vez pasa el juicio de las fieras, viene el juicio de la espada. Dice el verso 17, y yo traeré espada sobre esta tierra, y le diré a la espada, pasa por la tierra y corta a todos los hombres. La espada es la guerra, es el pillaje, es la introducción de otros ejércitos que toman el control de la nación y se aprovechan del caos para matar, robar y destruir y quedarse con los recursos. Y si esto no es suficiente para que tú entiendas la importancia de estar en Dios y de interceder ante Dios por ti, por tu familia, por tus amigos, por la nación, por el pueblo, por los gobernantes, y sigues endurecido, dice en el verso 19, entonces enviaré pestilencia sobre esta tierra, sobre esta nación, sobre este país, y derramaré mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella a los seres humanos. ¿Sabes cuál es el juicio de pestilencia? Los 4 juicios son sucesivos. Cuando una nación hace enojar a Dios, los deja andar en sus propios caminos, en sus revueltas, y viene el hambre, y los hombres se convierten en fieras, y viene la espada, las matanzas, y la consecuencia final son las pestes, las enfermedades, las plagas que se propagan, y los que no habían muerto por el hambre, por la espada, por las fieras, mueren por la pestilencia. Y será tan grave ese momento que dice la palabra que si estuviesen en medio de aquel país Noé, Daniel y Job, dice el Señor, tan solamente se librarían ellos y no podrían librar ni siquiera la vida de sus propios hijos. Por lo cual, así ha dicho el Señor, cuando yo enviare a un país mis terribles juicios de espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella a los seres humanos. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas míos, que serán llevados fuera de aquí. Porque cuando estos acontecimientos empiecen a ocurrir, dice la palabra, por cuanto has guardado la paciencia de mi fe, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Y estarán en el campo 2 hombres de Dios, estarán en las casas 2 mujeres, pero el uno será tomado y la otra será dejada. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es que oportunamente mantuvieron su calma, la fe, la confianza en el Señor, la oración, la intercesión, el ruego, la perseverancia, la santidad y el testimonio. Así pues que yo te invito hoy a que no corras en el mismo desenfreno de protestas, ni te involucres en el pillaje, ni te involucres en la violencia, ni te involucres en la rebelión. Es hora de plantar, de sembrar, de construir.
y debes hacerlo en fe, en mansedumbre, en paz, en amor. Recuerda que la palabra dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos serán llamados hijos de Dios.